gusto y gracias por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, contame un poquito. Kicillof viajó a los Estados Unidos, estuvo en el Fondo Monetario Internacional, volvió y dijo, no tenemos nada que decir porque no fuimos a pedir nada. ¿Qué pasó en realidad? La verdad que no sé bien qué pasó. Hay que creer en esa parte de que es algo de rigor. Argentina forma parte del Fondo Monetario. Igual, yo creo que a veces el problema es nuestro si nos hacemos muchas expectativas de los organismos multilaterales. Sí, claro. Hay una frase que está dando vuelta que a mí me gusta mucho, que es, si vos repasás la actuación de los organismos multilaterales en los últimos tiempos, son entidades que fueron creadas para sacarle plata a los pobres de los países ricos para dársela a los ricos de los países pobres. Porque cada vez que intervinieron fueron un rescate que los primeros que pudieron salir se la llevaban. En ese caso eran las expectativas previas. Esto es, el Fondo Monetario es un arma política mundial en algún punto que lo que hace es verificar o no como una calificadora de riesgo del Club de París. En el fondo, lo que están discutiendo es lo que le debemos. No significa que va a haber plata nueva. Esto pueden destrabar algunos créditos. Y creo que la discusión de fondo, que a partir de ahí creo que reaccionaron los mercados, algunas cosas para bien y otras cosas para mal, es la gran discusión que tiene la Argentina hoy es cómo financia el déficit que tiene. Cuando lo financiamos con emisión, el mercado nos respondió con inflación. Ahora subieron las tasas de interés y como muy bien dijiste en la introducción, ahora el mercado reacciona con algo de recesión, se crea y se frena la economía. Pero el verdadero problema es cómo financiamos el déficit. Estamos gastando más de los ingresos que tenemos. Si empieza a quedarse la economía, va a tener efectos sobre la recaudación. Entonces ahí es un problema. Y el gasto, gran parte, como también hablaba en un bloque decía Pino, también tiene que ver con la política energética. O sea que ahí se centra el problema. El blue ahí se está planchando. El oficial está subiendo un poquito, pero ya no hablamos demasiado. ¿Esto llegó para quedarse o es circunstancia? Creo que juntaron un par de factores. Primero, en Argentina pasa algo muy raro, muy extraño. Parece un chiste, pero no es un chiste. Generalmente cuando operás en el mercado tenés incertidumbre de futuro. Y lo que te preocupa es el futuro. Argentina hoy tiene incertidumbre de pasado. No sabes cuál fue ese número de inflación, no sabes bien cuál es el número de las reservas que tenés, no sabes bien el crecimiento, si van a pagar. Todos estos factores, atando a lo que decís, hizo que esa incertidumbre la gente se haya dolarizado mucho en el verano. Ahora bien, ¿qué está pasando? Y desde mi punto de vista, estaban dolarizados, se te quedó la economía. Vos algo decías al principio de que iban a rematar stock o lo que fuera. Lo primero que haces es, yo los gastos los sigo teniendo, se me frenaron un poquito las ventas, salgo a vender los dólares que acumulé en el último tiempo. Y ahí se te enfrió un poquito el dólar. De hecho, en las cuevas se está vendiendo, el minorista está vendiendo más que el que compró dólares, las expensas las tengo que pagar, los gastos los tengo que pagar y ya no recaudo tanto. El segundo camino, que yo creo que es donde se va a resentir la economía, es me financio a través del proveedor. Vos lo marcabas, quizás ya no te van a pagar al día, a ustedes cobrar una publicidad le va a llevar más tiempo de lo que les llevaba antes. Entonces, más todavía. Bueno, tenía que decirlo, vos me habías dicho que lo diga acá como crítica en el aire. Y así sucesivamente la cadena de pagos. Y después viene el stock. Por eso todas estas políticas, este ajuste que se hizo finalmente, creo que en algún punto frena las expectativas devaluatorias, y eso está bien, frena la expectativa inflacionaria en algún punto, o hiperinflación en ese caso, y eso está bien, pero tiene un costo. Y el costo alto es que se te va a quedar la economía. Y deja de ser un problema, no solo, ya no es un problema económico, sino pasa a ser un problema claramente social el día que se sienta en la economía real. El propio gobernador de la Sota admitía hoy que están muy preocupados en el sector automotriz, allí en Córdoba, y que hay suspensiones y que hay problemas, ¿no? Es que el empleo privado hace mucho que no se genera. Y el empleo estatal, es la primera vez en los últimos años donde tenés pérdida real del poder adquisitivo porque el salario sube muy por debajo de la inflación y encima con retraso. En ese caso vas a tener el impacto sobre... Ya tenés el impacto. Claudio, fíjate, paritarias, nadie va a superar el 35, el 40, menos 30. Hablo del sector privado porque el público se sienta, no voy a trabajar, total el Estado paga. En algún momento paga, tienen esa suerte. Ahora el privado, y no tengo muchas pretensiones porque puedo perder mi lugar de trabajo. Eduardo, y se metió otro tema en la discusión. Ya no es solo el salario, la defensa del poder adquisitivo del salario, es mantener los puestos de trabajo. Exacto. Porque ahora ves que el de al lado tiene tiempo. Antes estábamos todos a full, etcétera. Esa preocupación genera un estado de ánimo que por eso digo, el problema va a pasar más social desde el punto de vista de la recesión. Ahora, hablando de futuro, el mundo, tengo entendido que la Argentina está mirando con otros ojos al futuro y mucho tiene que ver el año de elecciones, nuevo gobierno, etcétera. ¿Es así? Si mirás los mercados, vienen subiendo hace bastante, porque el que invierte realmente no mira el diario de hoy. El que invierte realmente está mirando, imagina el diario de dentro de 2 años.
Y Argentina desde ese punto de vista está haciendo ciertas cosas, ciertos ajustes que para el que viene, sobre todo si no vive acá, para el que viene es un mar de oportunidades. Primero por los valores. Los activos argentinos realmente están baratos, comparados con la región, comparados con el mundo y comparados con la propia historia argentina. Desde ese punto de vista se pone una oportunidad. Hubo muchos ajustes de corto plazo. Desde el punto de vista de esto de el reconocimiento de la inflación, el arreglo con Repsol, mal que mal, tratar de arreglar con Club de París y demás, le deja las manos más libres al que viene. Y parte de ese costo político lo está asumiendo el de hoy. Para mí el ajuste no es un tema político, no es política. Lo haces porque no te queda otra, porque nadie te financiaba el déficit. Recién Eduardo hablaba, bueno, que tenemos un dólar más tranquilo, ¿sí? Frente a las presiones las preocupaciones que teníamos en el mes de diciembre, enero, da la sensación de que el mercado está mucho más tranquilo. Ahora, si la inflación sigue siendo del 3, 2, ¿se puede mantener eso en el tiempo? En la pregunta está la respuesta, y es claro que no. El tema es el nivel de expectativa. O sea que el dólar es como Hulk a veces. Es verde, reacciona de golpe y cuando reacciona es difícil pararlo. Sí. En ese costo, un cambio fuerte en la Argentina, independientemente de las discusiones que había entre todos los economistas y la emisión generaba inflación o no, hoy tenés inflación real de costos. No, sí, claro. Es ya de los costos. Me subió el costo de interés, financiar la compañía, el costo de oportunidad del dinero. Ya fíjense que el dólar bajó 20% de los máximos y la inflación dio 2,6 y discutible. O sea, ya no es solo el dólar, es esto que es de costos. En ese caso, este 20-30% va a inflacionar todo. Entre ellos, creo, después de junio, cuando termine el tema de la cosecha, a partir de ahí también en el dólar. ¿Por qué los títulos están bien posicionados, los del Estado, los públicos? Repito, estás mirando lo que viene. La capacidad de pago de la Argentina no es mala. Lo que el mundo siempre cuestionaba en la Argentina no es la capacidad de pago, sino la voluntad de pago. Las formas en las que decía las cosas. Un bono argentino, escuchen, un bono argentino, y eso que subió un montón, rinde 10% anual en dólares. Un bono de Ucrania, hace falta aclarar lo que está pasando en Ucrania, rinde 11% anual en dólares. Un bono de Venezuela, bueno, cuando comparás, ¿cómo no voy a comprar a Argentina en ese contexto? Grecia salió el lunes en los mercados, tomó plata al 4,85 anual en euros a 5 años. Grecia. Podrá hacer burbuja, lo que quieran, pero Argentina, desde el punto de vista, no está tan endeudada, y los argentinos tampoco. Para lo único que nos prestaron plata en los últimos tiempos es para cambiar el plasma. Pero el argentino tiene las cosas. Claudio, 10 segundos. ¿Cuál es el problema económico que hoy a vos te preocupa más de la Argentina? El déficit. ¿Cómo financiar el déficit? Gastás, es como en tu casa, gastás más de lo que te ingresa y ya no tenés más horas de laburo, Clara, ya estás laburando todo el tiempo, no tenés cómo producir más ingresos. ¿Cómo controlo ese gasto? Y el gasto de Argentina es muy difícil trabajarlo. Salvo que vengan inversores de afuera y te financien ese déficit. Pero cuando una cosa es financiar un negocio, termina y se queda ahí 10 segundos. Una cosa es que yo te preste plata, vos con esa plata te compres un taxi, generes laburo, y otra cosa que te preste plata y esa plata finalmente es para pagar una deuda vieja o para pagar, no resuelve. Creo que el verdadero problema argentino es ese déficit. Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos.